Finalmente les quiero mostrar cómo podemos realizar todo este procedimiento de una forma mucho más sencilla. Si nos fijamos aquí, pues nosotros teníamos que tener un buen dominio de el álgebra lineal, ¿cierto? Para poder realizar esta factorización, porque al final es una factorización de una matriz por un vector de incógnitas igual al lado derecho, ¿cierto? Y pues entender que podemos resolver este vector de incógnitas como la inversión de esa matriz cuadrada por el vector del lado derecho de términos conocidos. Aparte de eso, tendríamos nosotros pues un buen manejo de la simplicidad, porque esto al final de cuentas es una abstracción para no repetir los cálculos, siendo que aquí, fíjense, tenemos todos estos términos que se comparten, entonces básicamente con esta estrategia, pues venimos y calculamos todo lo que necesitamos, pero después en la algoritmia vamos diligenciando cada uno de los términos que necesitamos de nuestra matriz. Fijémonos que en términos de programación también necesitamos nosotros entender que los vectores y las matrices en MATLAB pues comienzan con una nomenclatura que difiere de aquí de la del orden del polinomio que nosotros estamos manejando. Entonces, esa transformación entre la nomenclatura de la orden del polinomio y la nomenclatura propia de las matrices, ¿cierto? Pues las tuvimos que tener en cuenta con la transformación adecuada, sumándole 1 o considerando que es el término menos 1 de respecto de las programaciones en MATLAB, ¿cierto? Entonces, es un poco, digamos, robusto, sí, pero engorroso también realizar toda esa cantidad de suposiciones y tener en cuenta todas esas algoritmias que tienen que llevarse a cabo. Entonces, finalmente les quería mostrar otra forma que simplifica muchísimo el problema, ¿sí? Y es darnos cuenta que en cada uno de estos términos, ¿sí? Cada una de estas sumatorias las podemos descomponer, ¿cierto? Como las multiplicaciones y las sumas entre sí, o sea, los productos internos, ¿sí? Entre los datos, entre cada una de esas posiciones de los datos, si sabemos nosotros qué multiplicar entre sí, ¿sí? Multiplicamos entre sí, por ejemplo, acá, si tuviéramos las posiciones en X de todos los datos que las tenemos y las pudiéramos multiplicar por sí misma, pues nos daría este exponente al cuadrado, ¿cierto? Y multiplicándolas por sí misma y sumando todos esos términos entre sí, pues nos daría este término de acá. Entonces, cada una de estas sumatorias nosotros las podemos descomponer como multiplicaciones internas, como productos internos entre vectores o matrices. Fijémonos que si yo tengo estas dos matrices, ¿sí? Yo las definí, y yo tengo esta primera fila de nuestra matriz, si yo hago la multiplicación entre estas dos matrices, fíjense que yo tendría acá como primer resultado, bueno, al final de cuentas tendría una matriz, ¿cierto? Una matriz, una multiplicación de dos matrices, pues primero tienen que coincidir las filas con las columnas, ¿sí? Las columnas con las filas de los multiplicandos, pero yo al final de cuentas pues obtendría una matriz, ¿cierto? Porque esta se multiplica por esta, esa es la primera posición de la primera fila y de la primera columna, luego esta se multiplica por esta y me queda la segunda posición de la primera fila, ¿cierto? La segunda posición en columna en la primera fila, luego esta por esta y así sucesivamente, ¿sí? Yo puedo ir multiplicando todos estos términos tal que me quedan cada una de las posiciones de la matriz resultante. Y fíjense que si yo comienzo por acá, esta con esta, me da la sumatoria de todos los puntos, de todos los unos, ¿sí? Hasta n número de puntos, ¿sí? Uno por uno, más uno por uno, más uno por uno, eso me da n, como al final el resultado. Y eso, fíjense, es este término de acá de nuestra matriz. Si yo comienzo a multiplicar esta por esta otra columna, donde yo tengo todas las posiciones en X de nuestros puntos, pues me da 1 por esta posición, más 1 por esta posición, más 1 por esta posición, más 1 por todas las posiciones. Y eso es exactamente lo mismo, fíjense que nuestra sumatoria de todas las posiciones en X de todos los puntos, ¿sí? Así yo, fíjense, fui componiendo dos matrices en las cuales la multiplicación de esas dos matrices me daban cada uno de estos términos, ¿sí? Cada una de estas multiplicaciones. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue que yo ahora
pues no tengo que calcular, digamos, explícitamente esas sumatorias, sino que con cierta distribución de puntos, ¿cierto? De esos puntos en X elevado a tal exponente, pues yo puedo realizar al final de cuentas esa contribución como si fueran estas sumatorias de acá. Bien, es básicamente esa descomposición, esto se llama una descomposición de esa matriz en dos matrices aparte. ¿Listo? Fíjense también que estas dos matrices tienen una cierta propiedad particular. Fíjense que esta matriz, ¿sí?, es la transpuesta de esta matriz, ¿sí?, o viceversa, esta matriz puede ser vista como la transpuesta de esta matriz, porque bueno, transpuesto significa que ambas tienen esa relación mutua. Fíjense que esta fila es exactamente lo mismo que esta primera columna, ¿sí? Esta segunda fila es exactamente lo mismo que esta segunda columna. Esta tercera fila es exactamente lo mismo que esta tercera columna. Y así, esta j-ésima fila es exactamente lo mismo que esta j-ésima columna. Y esta última fila es exactamente lo mismo que esta última columna. Entonces, fíjense que todo concuerda, ¿sí? Yo hago la transposición, ¿sí?, que es básicamente como si pusiera el espejo y cambiara estos términos de fila a columna, siguiendo las posiciones adecuadas, pues yo obtendría, ¿cierto?, estas dos matrices con esa relación entre sí. ¿Y para qué me sirve? Me sirve porque, fijémonos que al lado derecho, yo también puedo hacer esas sumatorias de nuestro vector del lado derecho. Está acá esta sumatoria de datos en X, las posiciones en X y en Y, de la misma manera, pensando que yo tengo una matriz que tiene las posiciones en X para todos los puntos elevadas a un cierto orden. Fíjense que los unos también pueden ser vistos, como les conté antes, como las posiciones en X elevadas a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1, ¿cierto? Entonces aquí fíjense que esto podría ser como X a la 0, efectivamente. Y si yo las multiplico por un vector de n número de posiciones, número total de posiciones en Y de nuestra distribución de puntos, pues básicamente yo, si multiplico esta fila por esta columna, pues me da cada uno de esos términos del vector del lado derecho. Me da un vector resultante, ¿cierto? Matriz por vector, me da este vector columna también, y cada una de esas posiciones pues tiene que ver con la posición de las filas de la matriz, ¿cierto? Efectivamente aquí yo encuentro que esta multiplicación de este por este me daría una primera posición del vector columna resultante, que es la sumatoria de todas las posiciones en Y, luego una segunda posición del vector resultante columna, donde yo tengo las posiciones de X y Y multiplicadas entre sí y sumadas todas entre sí. Perfecto, esa es la segunda término, que es la sumatoria de términos X, Y multiplicados. Y así completamente con todas estas definiciones de esta matriz. Y fíjense que esta matriz es exactamente la misma matriz de acá, ¿sí? La comparte el lado izquierdo de nuestra relación de mínimos cuadrados, la comparte esta con efectivamente esta. Es exactamente la misma. O sea que yo al final de cuentas puedo reescribir nuestro sistema que vimos y resolvimos en MATLAB anteriormente para cualquier polinomio de orden m, como, ¿cierto?, esta matriz, como la multiplicación de estas dos matrices que acabamos de ver simétricas, ¿sí? Bueno, tiene que una es transpuesta a la otra. Y al lado derecho, este vector de términos conocidos lo puedo reescribir usando esa matriz por las posiciones en Y, un vector de posiciones en Y. Este sería un vector que yo llamo de todas nuestras posiciones en Y. Básicamente es el vector que yo le paso a nuestra subrutina de MATLAB, ¿no? Yo le paso un vector de posición en X y vector de posición en Y de todos los puntos. Entonces acá, pues una primera idea sería, uy, fíjense que al lado izquierdo es exactamente el mismo que al lado derecho, entonces yo en definitiva podría llegar y cancelar este término del lado izquierdo con este término del lado derecho y me queda simplemente este sistema de ecuaciones, ¿sí?, con términos de las posiciones en Y, solamente usando las posiciones en Y, y esta matriz que yo definí acá, será esta matriz de todas las posiciones en X, pues elevadas a la cierta potencia que yo necesite. Pero fijémonos que este vector no es, esta matriz, perdón, no es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque yo tengo acá
todas las posiciones del primer punto, ¿sí? En X, elevado hasta el orden m de nuestro polinomio. Pero en cambio, en todas las filas, yo tengo n número de filas, porque al final de cuentas todas estas van hasta n número de puntos, hacia abajo, si se fijan, van hasta n número de puntos. Entonces, por ejemplo, en un polinomio de orden 1, yo podría tener muchísimos puntos, ¿cierto? Tantos como n puntos aquí hacia abajo, pero solamente dos coeficientes de nuestro orden de interpolación, de nuestro polinomio, llegaría solamente hasta 1, o sea, llegaría solamente hasta acá. O sea que yo tendría solo dos columnas con muchísimas filas, ¿sí? Y lo que pasa es que, pues, aunque MATLAB sea muy bueno para realizar las inversiones de la matriz, esta matriz puede no ser cuadrada y en definitiva pues no va a ser cuadrada, ¿cierto? Porque yo voy a tener muchísimos más puntos que el orden de interpolación. Entonces, para matrices no cuadradas, yo no puedo realizar esa inversión de la matriz, ¿sí? El álgebra lineal pues no da para realizar la inversión de matrices no cuadradas. Entonces, nada que hacer, esta vía es una vía errada, es una vía errónea y por eso la voy a pintar aquí en rojo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pues no se preocupen, en definitiva, usar la descripción completa de nuestra descomposición que habíamos definido, ¿sí? No pude tomarme ese cortocircuito, ese camino rápido, ¿sí? Porque realmente no va a ninguna parte. De todas formas, esta metodología, usando las posiciones y estas nuevas matrices que estamos nosotros ingresando, introduciendo en nuestra descripción, pues es muchísimo más simple de programar que el método que hicimos anteriormente usando las matrices completas A y B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que primero que todo tengo al lado derecho, bueno, yo llego acá y lo único que tengo que hacer para despejar C, pues es invertir esta matriz A, que es vista como la multiplicación de estas dos matrices, ¿sí? Y la multiplico por el lado derecho, que es esta por esta, perfecto. Entonces aquí, fíjense, tengo este término de acá, esto de acá, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que es muchísimo más fácil de llenar estas matrices que introduje acá, esta matriz B o B transpuesta, de hecho porque una es la transpuesta de la otra, fíjense, simplemente necesitamos llenar una y transponerla, MATLAB eso sí lo hace muy fácil la transposición, y usar directamente solamente el vector de posiciones en Y, ¿sí? Que le entra al algoritmo. Entonces aquí ya lo tengo también realizado, ¿sí? Hice una función que también ingresa pues los valores en X y Y de la distribución de puntos y uno le pasa el orden de interpolación del polinomio y me arroja entonces nuestros coeficientes del polinomio. Pero fíjense la diferencia, lo programé en menos de 8 líneas, es muchísimo más rápido y fácil de entender esta metodología que la que realizamos en 21 líneas usando todas las matrices completas A. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? De nuevo, evaluar cuántos puntos tengo, y esa es la longitud de cualquiera de estos dos vectores de datos, ¿cierto? La longitud de X me va a dar el número total de puntos. Y llenar esas matrices como las matrices que tienen n puntos totales, ¿sí? Y n más 1 datos de columnas, ¿sí? Entonces, fíjense que efectivamente estos son n puntos totales hacia abajo, ¿cierto? En filas son n puntos, y en columnas bueno, esta no es, perdón, esta es n puntos hacia abajo, y en columnas, pues es m, este sería el orden m, ¿sí? Más 1, más esta columna acá que tiene unos, que es para nuestro coeficiente C sub 0, entonces tendría que tener m más 1 columnas. Bien, y ahí las tengo. Es n filas, n más 1 columnas. Y fíjense que yo simplemente tengo que pasar a elevar, ¿cierto? Nuestras posiciones en X, cada uno de nuestros datos de posición en X, a un cierto orden. Entonces acá será elevado a la 0, aquí será elevado a la 1, aquí será elevado a la 2, aquí será elevado a la J y aquí será elevado finalmente a la M. Y eso es lo que tengo yo acá. ¿Qué pasa? Para todos los puntos de todas las filas, para todas las posiciones de filas, ¿cierto? Todas las filas de esta columna, pues nosotros
pasemos, ¿cierto?, todos los puntos en X elevado a la J. Efectivamente, todos los puntos en X elevado a la J. Pero fijémonos que efectivamente acá, pues nosotros tenemos que tenerle cuidado al orden 0, porque el orden 0, pues no me va a posicionar pues me lo posicionaría si yo lo dejara así simple, en una posición de la matriz que comienza en 0, columna 0, y eso no existe, siempre la primera columna, pues es la columna número 1 en MATLAB. Entonces ahí lo tengo que correr, ya no es 0, lo tengo que sumar 1, y que me la posicione entonces en nuestra primera columna, pero teniendo en cuenta que ese es el orden 0 de exponente. Listo, entonces ahí yo voy llenando, fíjense esa matriz B de cada una de las columnas para todas las posiciones de fila, pues en todas las posiciones en X elevado a ese orden J. Y listo, ya yo lleno muy fácilmente esta matriz V, ¿sí? Y yo lo demás que tengo que hacer con esa matriz V, pues es transponerla, ¿cierto? V, la transpongo, y con esa transposición, que simplemente este signo de apóstrofe de MATLAB, se realiza la transposición de una matriz o de un vector, ¿cierto? La multiplico por sí misma, V transpuesta por nuestra matriz V, eso es este término de acá, invierto toda esa matriz que me da por esa multiplicación, ¿cierto? Y la multiplico, fíjense, directamente por nuestra matriz V transpuesta, efectivamente, aquí está este término de matriz V transpuesta, por nuestro vector de datos en Y. Este vector de datos en Y yo lo paso como un vector fila, ¿sí? Porque los he estado creando acá como vectores fila por fuera, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, la incremento en X desde 0 hasta el número final en ciertas porciones, en ciertos tramos homogéneos, pues, y yo evalúo la función Y, pues eso me va a dar un vector fila. Entonces yo vengo acá y lo necesito es como un vector columna. Fíjense que aquí lo había yo identificado que es un vector columna. Y yo pues simplemente entonces tengo que hacer la multiplicación de esa matriz V transpuesta, está acá, esta matriz V transpuesta por nuestro vector Y de columna, ¿cierto? Y listo, multiplico esa inversa de esa matriz por este lado derecho, esto será la inversa de A y esto será nuestro lado derecho B, y obtengo nuestros coeficientes C. Lo puedo probar, puedo ver lo rápido que es, le voy a poner C1 ahora a estos términos, no C1 sino S1 es simple, yo le puse acá ajuste simple, polinomio propio, X y Y, le voy a poner 1, ¿listo? Y vean, ahí están nuestros coeficientes. Si se acuerdan, pues los coeficientes que yo había calculado con nuestra subrutina anterior, pues son exactamente los mismos, fíjense. Aquí están los coeficientes del ajuste simple, este de acá, y aquí son los coeficientes que había hecho llenando completamente las matrices A y B. Exactamente lo mismo, ¿cierto? No hice nada más que álgebra lineal y mejorar la algoritmia, aprovechando las posibilidades de MATLAB, de esas operaciones de inversión y de transposición para que me dé esto supremamente fácil. Podemos nosotros volver a probar todos los demás, ¿cierto? Vamos a probar los coeficientes de un segundo orden y son exactamente los mismos. Voy a probar los de un tercer orden, ¿sí? Con las dos metodologías propias que hemos evaluado. Y son exactamente los mismos. No varía ni una cifra decimal. ¿Listo? Entonces ahí tienen esas dos implementaciones propias para que las usen adecuadamente.